acometiendo las cubiertas integrales del convento de las Capuchinas dentro del programa integral de recuperación que se inició con el Belén, con las exposiciones y con toda la instalación de otros pabellones. Las cubiertas estaban en ruina, estaban muy amenazadas, con varias vigas partidas, con unos ataques muy fuertes de hongo blanco y de carcoma, muy fuertes, fuertísimos. Estos determinados tirantes, veréis que hay unos tirantes que son impresionantes, que son como árboles cortados con su curvatura y que son un prodigio de los carpinteros que en septiembre y octubre para que la Comisión de Patrimonio diera la aprobación, porque teníamos la duda de eso. Realmente la ropa no tener una tensión de calor, no tener una presión muy fuerte de la lavadora. Por ejemplo, en aquella viga que tenéis allí, que luego la podréis ver si queréis, da una textura muy densa, que aunque la madera está muy deteriorada, pero luego queda muy dura al tacto y se puede recuperar. Eso tiene una planificación, sea la carcoma, sea el corcuneóvido, sea el xilófago, que es una urbanización del ataque. O sea, esto es una urbanización, esto sería una galería, una galería construida de cuevas, pero que realmente da un tipo de hábitat. Se ve muy bien por el tipo de hábitat que tenemos aquí, o el tipo de hábitat que tenemos aquí, cómo se construye su pequeña ciudad subterránea. La cubierta ya restaurando las luces. Os digo a Marisa que yo estoy como los de la selección número. Seguir a Marisa y a Aina y a la madre Inmaculada. Oye, a la madre la tenéis que... Corazón, mirad, esta viga es un tronco de 8 metros, imaginaros un árbol de 8 metros, una casa de 3 pisos. Estamos hablando de una casa de 3 pisos, pues esto es un tronco de 8 metros, que además ha sido escuadrado. Pero fijaros la habilidad del ingeniero, que ha replanteado a un módulo, toda la cubierta está perfectamente modulada a un módulo de medida, basada en una medida estructural para que reparta perfectamente las cargas de todo el peso de la cubierta. O sea, las 50 toneladas, los 50.000 kilos que pesa esta cubierta, está repartido de forma que al final la carga es insignificante. Pero fijaros la maravilla del tronco, que el tronco propiamente dicho acaba aquí. Y aquí tiene una horquilla. Aquí veréis que tiene una horquilla. Aquí empiezan ya las 2 ramas del tronco. O sea que es un tronco auténtico que tiene el árbol, incluso 1 metro, tiene ya... Aquí había otra, hay varias, espera un momento. Ay, perdona, agua. Es que aquí había una fecha, me parece, ¿no? Ten cuidado ahora con